Tengan todos muy buenos días. Abra por favor su Biblia, vamos a usar dos pasajes de inicio. El primero es Filipenses capítulo 4, versículo 13, ya algunos se lo saben de memoria y en todas las versiones que las tenemos. 4:13. Y el segundo es Job capítulo 22, versículo 28. Cuando lo tenga me dice amén. Filipenses capítulo 4, versículo 13, traducción lenguaje actual, dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Qué dice? Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Quien usa Reina Valera dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Job capítulo 22, versículo 28. Dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Reina Valera: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Hoy vamos a hablar acerca de el poder de la determinación. ¿Por qué como cristianos debemos ser determinantes en algunos aspectos de nuestra vida? ¿Cuál es la virtud de ser determinantes? Una definición de determinación es: la determinación está definida como una decisión constante para un propósito en el cual se debe ser perseverante. Una decisión constante para un propósito en el cual se debe ser perseverante. También la define como valor, como firmeza en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de vivir. Entonces, como hijo de Dios necesitamos esta característica para alcanzar y cumplir con el llamado y con el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que necesitamos determinación. Dígale al que está a su lado: necesitamos determinación para perseverar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué busca el enemigo? Que estas cosas las desconozcamos. Por eso Santiago habla de que aquel que es de doble ánimo, que es como la onda del mar, que va y viene, pero que el que es determinante tiene firmeza en perseverar en lo que Dios ha dado para su vida, en lo que Dios ha dicho para su vida. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser la victoria de un cristiano? Basada en la determinación. Romanos capítulo 8, versículos 35 y 37. ¿Qué nos dejó como ejemplo allí el apóstol Pablo? Y allí vemos la determinación intrínseca. Romanos 8, capítulo 8, versículos 37 al 35. Perdón, del 35 al 37. Romanos capítulo 8, del 35 al 37. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregúntele al que está a su lado: ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? Si conoces del amor de Cristo, de cómo es su amor manifestado a tu vida, ¿quién podrá separarte de su amor? Y sigue diciendo: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué vemos aquí? Vemos la descripción de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
de cómo el Espíritu Santo en cada situación y en cada aspecto de nuestra vida puede obrar para bien en nosotros. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos el poder del Evangelio manifestado. Porque ¿quién nos separa del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar de su amor? Las veces que fallamos, siempre tenemos una oportunidad para levantarnos. Porque abogados tenemos para con Dios. Vemos también la identidad que usted y yo como cristianos debemos tener. Y eso es determinación. Una vez un maestro de la palabra decía, ponía un recipiente lleno de agua y tomaba un tenedor y decía, el enemigo no puede robarte tu identidad. ¿Por qué? Si vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 3, ¿qué nos dice allí? Ubique ahí en su Biblia en la pantalla. Colosenses capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice su Biblia? ¿Lo tiene? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo en Dios. Si soy determinante en mantener una identidad en Cristo, mi vida está escondida en Él. Y mi vida la define Cristo. Tu vida está escondida en Cristo y tu vida la define Cristo. Si vamos al versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Número 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando usted y yo tenemos identidad en Cristo, nuestra vida no la definen las circunstancias, la definió Cristo en la cruz. Y ahí es donde debe estar nuestro enfoque. Que nuestra mirada siempre esté puesta en Él. Diga conmigo, eso es determinación. Entonces, la seguridad inquebrantable del amor de Dios en cada situación de nuestras vidas es estar seguros de que en Él estamos escondidos. Amén. Entonces, sigue diciendo, como está escrito, por causa de ti, estoy en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas, allí vamos a tener otra identidad, que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué dice? ¿Somos derrotados? ¿Somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. No por medio de mi fuerza, no por medio de tus fuerzas, no por medio de mis méritos, no por medio de tus méritos, sino por medio de los méritos de Cristo. Somos más que vencedores. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En todas esas cosas somos más que vencedores. Eso es determinación. Entender que la tribulación, entender que la aflicción, comprender que el peligro, que la persecución no me va a detener, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Fíjese, en el original la palabra tribulación, creo que lo he dicho en otras oportunidades, significa presión. Es decir, Cristo nos ha hecho más que vencedores en cualquier tipo de presión. No de depresión, no, de presión.
Así como el carbón es sometido a presión bajo la tierra y lo produce en diamante, así la vida del cristiano continuamente es sometida a presión. Producto de la persecución, producto, como lo dice acá el texto que leíamos, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. En medio de todo podemos ser más que vencedores. Todo el tiempo estamos metidos o sometidos a presión. Ahora, ¿qué quiere Dios lograr cuando estamos bajo presión? Forjar en nosotros el carácter, forjar en nosotros la confianza en Él y pulir nuestra fe. Amén. Pregúntale al que está a su lado, ¿estás metido bajo presión? Todo el tiempo vamos a experimentar estar bajo presión, pero Dios está forjando el carácter, forjando la fe, forjando nuestra confianza en Él. ¿Va conmigo? Entonces, nos excusamos diciendo es que es difícil. Lo hemos dicho. Levanto mis 10 dedos del pie. Nos excusamos diciendo es que me cuesta mucho. Claro que va a ser difícil. Claro que nos va a costar. Pero ¿sabe qué? Cuando nos cuesta, es Dios despertándonos a ser determinantes en Él. Dígale al que está a su lado, necesitamos despertar a tener determinación en Dios. La falta de determinación nos priva de seguir poniendo en el Señor Jesús nuestros ojos. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y eso que produjo, se sentó a la diestra del trono de Dios. Diga conmigo, ese es mi lugar. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Pero a veces andamos como si eso no fuera verdad. Es difícil, no lo puedo hacer, no lo voy a lograr. Esto cada vez me está hundiendo. Esto cada vez me está llevando más al piso. Pero en Él somos más que vencedores. Y es una verdad que necesitamos abrazar. Es una verdad que necesitamos vivir. Hombres que tuvieron determinación en la Biblia. Abraham tuvo determinación para dejar su tierra y seguir persiguiendo una promesa que Dios le había dado. Jacob tuvo determinación para pelear con el ángel y decirle, no te voy a soltar hasta que me bendigas. José tuvo determinación para creer en los sueños de Dios, aún siendo vendido como esclavo, aún siendo preso, siendo rechazado por su familia. Pero tuvo determinación para creer en los sueños que Dios le había dado. Moisés tuvo determinación para dirigir a un pueblo terco, murmurador,
que le criticaba en todo momento, que se quejaba en cada acción que daba. Pero tuvo determinación porque asumió un compromiso con Dios de llevarlo a una tierra que fluya leche y miel. Amén. Pedro, Daniel, tuvo determinación para no contaminarse en el reino babilónico y también para arrodillarse a orar 3 veces al día al Dios de sus padres, sabiendo que eso le podía costar la muerte. Pedro tuvo determinación para ser el líder que el Señor levantó cuando él subió al cielo. Pablo tuvo determinación para sufrir por el Evangelio con tal de glorificar el nombre del Señor. Perseguido, azotado, apedreado, dejado medio muerto, en náufrago, encarcelado, pero tuvo determinación para mantener su fe y seguir hablando del Dios de su salvación. Esteban tuvo determinación para predicar aún siendo apedreado, a quien mataron a pedradas, y no dejó de hablar de Jesús. Y nuestro Señor Jesús tuvo determinación para que con su amor podernos redimir. Ya en su última oración decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces, la Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron determinación. Quizás no siempre, pero en un momento circunstancial de su vida. Ahora bien, ¿en qué aspectos de nuestra vida necesitamos determinación? Como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús. Determinación para buscar a Dios. En un mundo que lo que te invita es alejarte de Él. En un mundo que te ofrece cada día desagradar a Dios. Pero necesitamos determinación para buscarle a Él y ser testigo fiel de Él. ¿Qué dice Lucas capítulo 15? Versículo 17 al 21 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí está hablando, y ha escuchado usted la historia del hijo pródigo. Un joven que se levantó contra su padre, pidiéndole la herencia. Y en esa cultura, en esa aldea donde vivían, hacer este acto era deshonrar al padre. Y ya lo demás usted lo conoce. Pero aquí el joven, dice el texto, y volviendo en sí, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Es decir, tuvo la determinación de no seguir hundido en lo que el mundo le había llevado. Porque desbarató la fortuna que el padre, de la herencia que el padre le había dado. Pero ¿qué hizo? Tomó la determinación en arrepentimiento profundo e ir hacia su padre. ¿Qué hizo el padre? ¿Cuál es la acción del padre? Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿qué hizo el padre?
lo vio. ¿Qué más hizo? Fue movido a misericordia. ¿Qué más hizo? Corrió, se echó a su cuello y le besó. 5 acciones hizo el Padre acá. Me puse a indagar un poco sobre esa historia. Y escuché a una persona explicar, a un predicador explicar, de que en esa aldea hacían un tipo de utensilio de barro, para que cuando un hijo que deshonrara a su padre regresara, y apenas lo vieran, estrellaban eso contra el piso y le decían: maldito eres por deshonrar a tu padre. Por eso el padre corre hacia el hijo, para evitar de que el pueblo lanzaran esas maldiciones contra él. ¿Y qué dice? Fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa acción del padre evitó que su hijo en la aldea lo maldijeran. Porque cada vez que lanzaran contra el piso los utensilios de barro, unas vasijas de barro que hacían en la aldea, le decían: así haga Dios con tu vida. Y le maldecían. Y el amor del Padre buscó protegerlo de eso. La determinación de nosotros provoca que Dios te proteja en cada situación y que ninguna maldición te alcance. ¿Era fácil para el hijo pródigo reconocer que se equivocó? No. No era fácil, y menos en la costumbre que ellos tenían. Pero determinó arrepentirse, ir a su padre y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando practicamos el pecado, nos alejamos de Dios y nos cuesta volver a estar bien con Él. Si no tenemos determinación para ponernos como meta volver a su redil, no vamos a alcanzar cosas buenas. Otro aspecto en el que necesitamos tener determinación. Determinación para obedecer a Dios. Hechos capítulo 21. Del 1 al 14, Hechos capítulo 21, del 1 al 14, nos habla acerca del viaje que Pablo iba a hacer a Jerusalén y todas las cosas que le anunciaron de lo que le iba a pasar. En el versículo 12 al 14 dice: al oír esto, Dios le mostró en visiones a una persona los padecimientos que él iba a tener. Y buscaron detenerle del viaje. Versículo 12 al 14 dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aquel hombre que perseguía al pueblo de Dios tuvo una transformación y en cada momento de su vida determinó agradar al Señor Jesús. Determinó obedecer al llamado que Dios había hecho sobre su vida. Cuando lo tumbó la visión del caballo y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues?
Y él responde, ¿quién eres tú, Señor? Y ahí el Señor se le revela. Determinación para obedecer a Dios. Dígale al que está a su lado, determinación para obedecer a Dios. La determinación nos lleva a mostrarle a Dios cuánto le amamos, obedeciendo sus principios. Y la determinación de Pablo fue, estoy dispuesto a sufrir y a morir por el nombre del Señor. ¿Hasta dónde usted y yo estamos dispuestos por el Señor? ¿Hasta dónde usted y yo estamos dispuestos por el Señor? Tercer aspecto. ¿En qué otro debemos de tener determinación? Debemos de tener determinación para orar. Hay batallas que se ganan de rodillas. Hay batallas que se ganan, o hay luchas que se ganan doblando rodillas en la presencia del Señor. Hay un pasaje donde el Señor dice, mas tú cuando ores y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Pero necesitamos ser constantes en eso. Las batallas a veces las queremos pelear en nuestras fuerzas. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 41. La famosa oración de Jesús en el Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos enseña esto? Que la oración fortalece nuestra comunión y nuestra relación con Dios. La oración me fortalece en el Espíritu Santo y nos llena de su Espíritu para enfrentar de una manera diferente la tentación. ¿Va conmigo? Siguiente, determinación para escudriñar su palabra. Determinación para escudriñar su palabra. Fíjense, si usted y yo no nos proponemos, a ver, ¿cuántos pasan un día entero sin comer? A veces, ¿verdad? Pero pellizcamos alguna cosita. Nuestro espíritu necesita ese alimento que es su palabra. Porque en un momento oportuno, de lo que usted y yo hemos guardado en nuestro corazón, de eso toma el Espíritu para ayudarnos a pelear y que podamos vencer.
Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí estaban los fariseos criticando a Jesús. Y como ellos recitaban las escrituras de memoria, pensaron que podían ganarle a la palabra encarnada. Se sabían a Moisés, a todo el Pentateuco, lo que ellos llaman la ley, a todos los profetas de memoria. Y es cuando Jesús les dice, escudriñen las escrituras. Ustedes creen que en las escrituras tienen la vida eterna, pero van a descubrir que ellas son las que hablan de quién realmente es la vida eterna. Parafraseo lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que seamos determinantes para escudriñar la palabra. No seamos conformistas con leer o recibir lo que hoy se te está dando y ya mañana nos olvidamos de lo que hoy escuchamos. Aló, no se sienta regañado, ¿verdad? Número 5, determinación para renunciar a los malos hábitos y a el pecado. Los malos hábitos se arraigan tanto en nuestra personalidad que hasta los podemos ver como normales o como buenos. Por eso hoy día la sociedad llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque todo lo normaliza en ello. Entonces, ¿qué hacen los malos hábitos? Dañan la salud, no nos dejan avanzar, nos esclavizan, no nos llevan a hacer cosas buenas, nos alimenta la queja, el desorden, los pensamientos impuros, la falta de perdón, el resentimiento, las mentiras y pare de contar. Entonces, vemos más hoy día en nuestra sociedad a personas gobernadas por sus malos hábitos que por el Espíritu. Dígale al que está a su lado, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Y si fuimos hechos a imagen de Dios, debemos honrar a Dios en cada momento y aspecto de nuestra vida. Romanos capítulo 8, vuelvo a leerlo, versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos llamados a vencer a todos esos malos hábitos que están distorsionando nuestra personalidad y la imagen de Dios en nosotros. Ya casi termino, me faltan 2 puntos. ¿Los termino o se los debo? Determinación para perdonar y amar. Usted escogió, yo se lo propuse. Determinación para perdonar y amar. Voy a tocar el ejemplo de la vida de José el soñador. Imagínense, creo que lo he mencionado otras veces, rechazado por sus hermanos,
sus propios hermanos lo vendieron. Usted conoce parte de la historia. Lo tiraron a un foso y lo dejaron como muerto. Rompieron la túnica de colores que su padre le había dado, porque era el consentido de su padre. Y fue preso. 13 años. 13 años estuvo en la cárcel José, injustamente. 13 años. Preso injustamente. Pero no dejó de creer en los sueños que Dios le había dado. Pero en todo ese tiempo, ¿qué cree que hizo Dios con José? Tratar el corazón. Tratar el corazón de José. Para que cuando tuviera el encuentro con sus hermanos, no actuara en venganza, sino mostrara la misericordia y el amor de Dios para con ellos. Qué duro, ¿verdad? Necesitamos determinación para no dejarnos llevar por los sentimientos negativos. Y por último, necesitamos determinación para creer de que todo va a estar bien. Dígale al que está a su lado, todo va a estar bien. Hoy podemos tener tribulación, vendavales, huracanes, tempestades, pero todo va a estar bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice su Biblia? Muchas gracias. Fíjense, lo leemos tan fácil y tan rápido. ¿Sí o no? Sí nos pasa, ¿verdad? Y en esta semana esa fue la palabra de la que me estuve abrazando. Claro, después de enojarme, después de tener una frustración y una impotencia nada normal, preferí guardar silencio. Y una vez más Dios trajo esta palabra. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Reina Valera comienza diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero desglosemos algunas palabras acá. Y sabemos, ¿qué entendemos por eso? Dígale al que está a su lado, tener la certeza. No es un deseo, no es una posibilidad, es una convicción absoluta. Y sabemos que a los que aman a Dios, segunda frase, nos dejará Dios a la deriva si te ama. Te olvidará Dios si te ama. Y sabemos que a los que aman a Dios, aquí tengo una clave. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma. Y dice todas las cosas. ¿Qué incluye todas las cosas, amados? Lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, los sufrimientos, las pruebas, todas las cosas. Nada queda fuera del control de Dios. Es lo único que tenemos que tener claro. Los tiempos buenos pasan, los malos tiempos van a pasar, las lágrimas algún día se van a secar,
Nuestro rostro tendrá la sonrisa reluciente. Todo va a pasar. Todas las cosas, incluye todo, ayudan a bien. El bien no siempre es felicidad terrenal, salud o prosperidad. Se refiere al bien eterno, porque toda prueba nos va a ayudar a santificarnos, a ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque todo tiene su propósito en el Señor. Y cierro con esto. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 33, versículo 26. No lo repito. 33, versículo 26. Traducción al lenguaje actual dice: y para terminar, Moisés dijo: israelitas, no hay otro Dios como tu Dios. Dios es el Rey del cielo y siempre vendrá en tu ayuda. Diga el que está a su lado: Dios es el Dios del cielo. Siempre vendrá en tu ayuda. Y si lo sigue leyendo, dice otra cosa poderosa. El versículo 27 dice: el eterno Dios es tu refugio. Y acá bajo los brazos eternos. Los brazos eternos del Señor siempre nos van a sostener. Él siempre vendrá en nuestra ayuda. Así que, amados, ora una vez más, cree una vez más, sueña una vez más, inténtalo una vez más, porque necesitamos determinación si queremos alcanzar lo que nos propongamos. Si queremos ver la mano de Dios obrar, necesitamos ser determinantes en creer de que su mano va a obrar, de que Él siempre vendrá en nuestra ayuda, de que no estamos solos. Sus brazos nos sostienen. Amén. Se pone de pie, por favor.